Hola, hola mis queridos emprendedores, soy Janet Cabezas, consultor en marketing digital. Hoy les traigo un nuevo tema, muy interesante por cierto, y es cómo prospectar en Facebook, cómo utilizar esta red social para beneficio de tu negocio. Vamos a ver, los primeros pasos para prospectar en Facebook son básicamente estos 4. Si ustedes lo tienen muy claro, pues van a tener una respuesta interesante para sus publicaciones. El paso número 1 está relacionado con identificar tu prospecto ideal. Esto lo he dicho muchas veces y se repite constantemente. ¿Por qué? Porque en la medida que tú tengas claro cuál es tu prospecto ideal, a quién te estás dirigiendo, cuáles son las personas aptas, cuál es ese público apto para el negocio o para el servicio, para el producto que tú vendes, pues vas a tener más posibilidad de hablar en el idioma de ese prospecto y vas a llegarle más a sus emociones. El paso número 2 es identificar los problemas que resuelve tu producto. Los productos no son tanto el producto en sí, sino la solución a unos problemas o a unas situaciones que tu prospecto está buscando. Por eso es tan importante que identifiques, además de identificar tu producto estrella, identifica cuáles son esos problemas que resuelve. En el paso número 3 hay que crear un lead magnet. Ya les he venido hablando bastante al respecto, que es un lead magnet y cómo se hace el lead magnet, que es lo mismo que un imán de prospectos. ¿Para qué? Para que con este lead magnet lo que tú haces es captar información de tus prospectos a través de una información gratuita que tú entregas. Y en el paso número 4, y no menos importante, es realizar contenidos. Como les decía en otra capacitación, si el contenido es el rey, el seguimiento es la clave para todos tus procesos de marketing. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que es importante y es necesario mantener una lista de prospectos constantemente, digamos que se pierde el trabajo cuando no se realiza un seguimiento efectivo. Así que esto es como el sello, ¿sí? El sello final de todo ese proceso que se realiza. Porque tiene básicamente la mayor cantidad de personas haciendo interacción. O sea, aquí encuentras todo un mundo de personas todo el tiempo conectadas. Y además de hacer esta parte, el objetivo principal que es su parte social, ¿cierto? También hay grandes oportunidades para que puedas presentar tu negocio. Estadísticamente se muestra que en enero del 2021 Facebook contó con cerca de 2.740 millones de usuarios activos en un mes. Quiere decir que todas estas son las posibilidades y son las posibilidades que tú tienes de mostrar. O sea, tú tendrías 2.740 millones de mostrar tu producto en un mes. Obviamente tenemos que hablar de segmentación y otras cosas, pero pues es como para tener una idea de cómo es la interacción que existe en esta red. Adicionalmente, cabe tener en cuenta cómo funciona. Hay dos partes en Facebook que hay que tener claro, y es: uno es tu perfil y otro es tu página de negocios, ¿cierto? En tu perfil no vas a promocionar, en tu perfil vas a contar historias interesantes, vas a dar, no sé, tips de pronto, vas a mostrar una imagen tuya que genere confianza, que genere credibilidad, que estés ahí mostrando frases célebres, todo ese tipo de información, nada de cosas negativas. En tu perfil vas a mostrar también tu rostro, vas a mostrar como tu ubicación, en qué ciudad vives, todo ese tipo de cosas. Y lo que
la posibilidad que nos da Facebook cuando tenemos un perfil, y esto ya lo saben todos, es la fanpage. La fanpage es el lugar donde podemos negociar, y desde ahí es donde podemos hacer la parte promocional de nuestros productos. Entonces quiero que quede claro que una cosa es el perfil y su manejo, y otra cosa es la fanpage. Ahora, ¿cómo se debe hacer ese trabajo en la fanpage? Aquí, para cualquier publicación es importante generar un lead magnet, o sea, un documento, un video, cualquier tipo de formato, todos se valen, en donde tú estés entregando contenido gratuito. Es decir, vas a decir 5 formas de, no sé, dependiendo de lo que tú vendas, por ejemplo, 5 formas para elegir un inmueble en la zona tal de tu localidad, ¿cierto? Y entonces tú das una información válida, clara, certera, y que le esté ayudando a ese grupo de personas al que tú te estás dirigiendo. Eso es un lead magnet. ¿Para qué sirve eso? Para captar los prospectos, tus prospectos, las personas que muy seguramente van a ser tus clientes. Cuando esto se genera, cuando tú captas estos prospectos, generas una lista que la puedes mandar a mensajes, la puedes mandar a WhatsApp, o la puedes automatizar aquí creando una página de aterrizaje. Para esto debes tener un blog o debes tener un sitio web para tu empresa. Después de esa página de aterrizaje debes crear también una página de gracias, y a su vez, cuando el prospecto ha pasado por todo esto, seguramente tú lo has hecho y muchas veces ni te habrás dado cuenta, pero este proceso que está, lo que hace ese autorrespondedor es generar una lista de todas las personas que se están inscribiendo aquí. ¿Para qué? Para que cuando tengas una lista interesante, tú le puedas mandar más contenido enfocado a ese tema del que tú estás hablando, ¿cierto? El seguimiento, les decía que el seguimiento es un tema muy importante que no podemos dejar de lado. Este es uno de los grandes errores de los emprendedores, no hacer seguimiento. Y si hace un seguimiento, se hace equivocadamente, porque normalmente es convertido con un perseguimiento, perseguir y aturdir a los prospectos. Y entonces aquí el error es que si no se realiza un seguimiento adecuado, al perseguirlos, atosigarlos, lo que haces es alejarlos. Este seguimiento está relacionado con los embudos de los que estábamos hablando, los llamados que se generan a través de llamados publicitarios, creación de contenidos y la estrategia que se elija para este manejo. ¿Cuál es la clave de todo este proceso? Cuando yo mencionaba hace un momento que hay que identificar el prospecto ideal, estoy hablando también de descubrir el dolor, descubrir la necesidad, descubrir esa falencia, eso que ellos entran. O sea, cuando tú entras a Google y escribes tu problema, tú esperas resolverlo. Por ejemplo, tú escribes en Google cómo subir la memoria del computador, o cómo bajar de peso en 3 meses, o cómo quitar la migraña, ¿sí? Generalmente ahí que está escribiendo el usuario, el prospecto, el dolor, ¿sí? Su dolor, su necesidad. Por eso es que cuando tú descubres el prospecto ideal, le descubres su dolor, vas a generar contenido que enfoque a ese prospecto a tu negocio, que lo lleve, lo va llevando. Cuando conoces con claridad a tu prospecto, le hablas de sus necesidades. Es como si tú le dijeras: oye, ¿tienes dolor de cabeza? Mira, te tengo la solución. Vas a hacer A, B, C y D, ¿sí? Porque descubriste su dolor. Esto en temas de salud. Pero si tú tienes un prospecto que está relacionado con educación, entonces tú le vas a decir: oye, ¿tienes
casi que le dices, oye, tú tienes un problema de una dificultad en tu empleo porque no sabes inglés. Te voy a decir cómo aprender inglés en tanto tiempo. Entonces, ahí digamos que le estás hablando del dolor de su necesidad, está casi que hablándole al oído. Por eso es que es tan importante descubrirlo, ¿vale? Se realiza una conversación específica. ¿Por qué? Porque ya no estás generando un contenido amplio a un montón de personas, sino que estás siendo muy concreto en las conversaciones. ¿Qué más puedes hacer? Cuando tú dices, bueno, voy a crear publicidad, hay dos cosas. Todos los emprendedores generalmente iniciamos nuestros procesos productivos, nuestros procesos de mercadeo comerciales con material y con ofertas de manera gratuita, ¿cierto? Entonces entramos a estas redes y generamos una serie de fotografías, o sea, imágenes con precios y descuentos. Eso es el promedio de la población, hace eso. Pero ¿qué pasa? Cuando tú haces eso, sí es importante generar contenido orgánico, pero como hay tanta competencia, sí es importante pensar en una publicidad paga. Cuando se hace una campaña promocional paga en Facebook, hablo de Facebook como la empresa, porque encierra todo esto, ¿cierto? Facebook, Instagram, Messenger y el Audience Network. ¿Qué pasa con esto? Que estas son las ubicaciones. Cuando yo hablo de ubicaciones, son los sitios desde donde se generan los contenidos publicitarios. Bien, ¿qué son las redes sociales? En este momento son unas maquinarias poderosas. Eso son las redes sociales. Antes era solamente la red social para socializar, para mostrar fotografía y para contar a la gente en dónde estoy, con quién estoy, qué estoy comiendo, dónde estoy viajando. Todo eso era lo que se hacía. Ahora se convirtieron en unas máquinas poderosas y ya está la parte comercial versus la social, la parte social. Así que es importante entender que las redes sociales es un medio por el cual se están generando bastantes transacciones comerciales. Hay que implementar una estrategia antes de lanzarse y empezar a generar ofertón. Hay que dirigirse al público objetivo, que es el prospecto ideal del que les hablaba. Y es importante también generar contenidos enfocados a la solución de las necesidades. Esto ya estaba dicho en las diapositivas anteriores, sin embargo, quiero que quede claro por qué hacer esto en esta maquinaria que son las redes sociales. Cabe mencionar que las campañas son el combustible de tu negocio. No es un cuento para nadie que ya las ventas se hacen por redes, así que debes tener en cuenta esto. Las campañas son el combustible para tu negocio. ¿Qué dicen los números? Las estadísticas muestran que la publicidad orgánica la ve muy poca gente, o sea, casi que nadie la ve. Por eso es que se toma demasiado tiempo y demasiado esfuerzo cuando se genera solamente publicidad orgánica. Hagan de cuenta que esto es un iceberg, ¿cierto? Y el iceberg es esa montaña gigante, pero que tú sobre el nivel del mar solamente ves este pedacito de acá, ¿cierto? Sin embargo, todo esto que está aquí abajo no lo ve. Por eso es que cuando tú generas publicidad orgánica, es como si te viera este piquito de acá. Y eso, date por bien servido que te vean todos los que están acá, ¿cierto? Pero hay todo este público aquí abajo que no te ve, no saben qué haces.
no te conocen, no saben cuál es tu producto, no saben si tu producto es el adecuado todavía. O sea, como no te conocen, no saben que tú tienes el producto adecuado o el servicio adecuado que ellos están buscando para solucionar tu problema. Por eso es que hay que pensar en la publicidad paga. Las redes sociales son máquinas poderosas que hacen reconocer tu negocio. ¿Dominar las campañas toma tiempo? Sí, toma tiempo. ¿Por qué? Porque es un mundo que creemos que solamente darle al botón azul y llegar. No, hay que aprender un poco de esto, porque digamos que hay 11 objetivos que tenemos que aprender a manejar, saber para qué sirve cada objetivo, a dónde nos lleva, qué estamos buscando con ese objetivo, y si lo tenemos claro, pues vamos a entender un poco más y vamos a tener menos probabilidad de perder en los gastos de publicidad. Así que sí hay que darle una cierta importancia a aprender a manejar las campañas. De este tema vamos a estar hablando más adelante. El gasto en una campaña, siempre me preguntan, pero ¿cuánto invierto? ¿Pero será que si invierto más? ¿Será que si invierto menos? Mira, esto es relativo. ¿Por qué? Porque si el objetivo es correcto, si la segmentación es correcta, tú puedes invertir, por ejemplo, qué sé yo, $100, que puede ser mucho dinero, pero si esa campaña que está bien enfocada, bien diseñada, te genera un público que te hace transacciones por $200, duplicaste, o sea, no solamente recuperaste los 100, sino que te quedó una gran utilidad, y aparte de eso, la recurrencia de las compras de ese público. Entonces, por eso es relativo. Lo mínimo que tú puedes invertir en una campaña publicitaria es $1 diario. Eso es lo mínimo. Dependiendo del país en donde estés, pues haces la transacción de cuánto es el valor de la moneda de tu país, pero es lo mínimo. Se pueden, por ejemplo, en Colombia se pueden hacer campañas por 3 días, como para darles un punto de referencia, de entre 25 y 30 mil pesos, que te dura 3 días promedio, y con eso puedes obtener unos resultados interesantes. Sin embargo, la parte de segmentación y de colocar el objetivo correcto es muy importante. Aquí quiero reiterar un poco de por qué la publicidad es el combustible de tu negocio. Mira, hay que dejar de esperar que la gente vaya y te encuentre. Eso ya no existe. Esperar y quedarnos aquí sentados esperando a ver si la fotico que puse con la imagen, con el precio y con la mega oferta y con todo eso va a ser efectiva y voy a vender mucho. Mira, eso ya muy difícil, tengo que decirte la verdad, muy difícil. Esperar a que la gente vaya y te encuentre, eso es casi que obsoleto, ¿sí? ¿Por qué? Porque más ahorita en esta época, como han cambiado como se ha volcado, digamos, las empresas grandes, medianas y pequeñas al internet a mostrar sus productos, pues hace que la competencia sea muchísimo más alta. Luego, esperar a que nos encuentren es muy difícil. Eso casi que ya no sucede, porque hay demasiada información, demasiada gente entregando contenido, y contenido muy bueno, te digo, todas esas grandes plataformas, todas las grandes superficies con unas ofertas increíbles. Pues somos emprendedores que estamos empezando, que estamos iniciando, que estamos emprendiendo, es a competir con esos gigantes. Por eso no te sientes a esperar a que te encuentren. Es importante que tomes la decisión. Yo sé que es difícil en la parte económica sacar un dinero para la parte paga, para la publicidad pagada, pero te cuento que casi que es necesario.
Aquí este tema ya lo había tocado en documentales, en material anterior, pero quiero recordarles la importancia de descubrir tu prospecto ideal para que tu campaña sea buena. Si tú te identificas con tu nicho, quiere decir que las características de las personas a las que tú te estás dirigiendo pues tienen características como la tuya, y puedes partir de ahí para encontrar ese grupo de personas que se parecen a ti y a tus gustos. Si eso es así, ese tipo de personas hablan como nosotros, es decir, se expresan y buscan contenidos como nosotros los buscamos. Por eso debo reconocerlo y conocer ese tipo de emociones y las necesidades y expectativas que tiene ese nicho, ¿cierto? Cuando tú lo identificas, sabes cómo hablarle. Por ejemplo, si te estás dirigiendo a amas de casa, pues sabes cómo hablarle a una ama de casa. Si estás dirigiéndote a ingenieros, no sé, civiles o cualquier tipo de profesión en donde tú estás ofreciendo un producto para este nicho, pues vas a hablar en los términos de ese segmento. Ahora, cuando ya se realice, cuando esto se tiene claro y tú haces un proceso, tienes que generar algo importante, que es afinidad, seguridad y confianza. ¿Cómo se logra eso? A través de contenidos, a través de videos, a través de mensajes, y esos mensajes se van dirigiendo a un público generalizado, y después de ese público generalizado vas empezando a filtrar, a crear ese embudo de la gente que sí se interesó por ese tema, ¿vale? Bien, ahora, ¿cómo debes prospectar? Esto lo vuelvo a repetir porque no sé, vuelven y me dicen, no, pero es que yo saco información y entonces yo lo que necesito es vender. ¿Para qué me pongo a hacer cosas? Mira, el asunto es el siguiente. El asunto es que las redes sociales y en internet, pues digamos que hay un mercado que le llamamos frío. No te conocen, tú no los conoces, no hay ese contacto cercano, físico, en donde tú puedes casi que dar una respuesta inmediata, porque no siempre se logra. O sea, la gente vio tu publicación, si le interesó se quedó ahí, si no se fue, punto, ya está. Entonces, por eso hay que llamar la atención con los lead magnet, para que ese lead magnet te genere un embudo de venta, y a esos embudos tú les comiences a generar más información específica. Decíamos también que las personas que debes prospectar por día, en algún momento lo he dicho también, debe ser entre 5 y 10 personas diarias, porque eso es como la sangre de tu negocio, tiene que correr por las venas todos los días. El día que no se prospecte o el día que no se haga esto, los resultados a corto plazo van a ser pues igual, muy pequeños. ¿Qué es el seguimiento? Es la habilidad que se desarrolla según la etapa. Estábamos diciendo que hay varias etapas, también lo mencionamos, pero lo repito un poco. Es la etapa de prospectar, la etapa de enganchar, ¿cierto? La etapa de una venta y la etapa de un servicio postventa. Dependiendo de la etapa en donde se encuentre tu prospecto, vas a utilizar unas herramientas para hacer ese seguimiento y generar unos indicadores que te den la información básica para el siguiente paso. El manejo de las estadísticas es necesario para todo. Los números son los que te dicen para dónde vas. Verifica que cada publicidad que hace te genere unos números, te genere unos resultados, te diga, bueno, de esta promoción salieron tantos prospectos y de estos prospectos tantos son clientes. Por eso es que es importante generar unas estadísticas, unos índices que te muestren constantemente qué es lo que estás haciendo y cuáles son los resultados. Hay que generar tablas de indicadores. Yo recomiendo lo más práctico es estos indicadores hacerlos en una tabla de Excel y generar 3 tipos de tablas de contenidos. Estos son los 3 que recomiendo, los básicos que debes tener. Hay un indicador
La primera es un indicador para los grupos generalizados, o sea, cuando tú le hablas a todo ese grupo y entonces estás diciendo cómo te estás dirigiendo, qué es lo que estás pautando, cuál es ese calendario, qué resultado, qué interacción hubo. Se genera una segunda tabla o manejas una segunda tabla para que te dé un indicador de los grupos específicos. Son todas estas personas a las que le hablaste general, pero que les llamó la atención, te dejaron sus datos y empezaron aquí a hacer casi que tus prospectos, ¿cierto? Tus prospectos cercanos. Entonces, aquí ¿qué sucede? Aquí hay una interacción más cercana, te preguntan, te dicen, dame más información, quiero este producto, pero si hago esto, ¿qué pasa con aquello? Bueno, entonces digamos que hay más cercanía. Y aquí ¿qué sucede? Que entonces a este grupo tú le vas a generar una conversación más directa, más específica a través de webinar o de los otros medios que hay para comunicarse. Y finalmente debes manejar una tabla mínimo que es la de seguimiento, es donde están toda tu lista de clientes. Todas tus listas de clientes las puedes nombrar por publicación, por fecha, por algo que te identifique de dónde viene ese cliente, y a este grupo le haces apoyo de tal manera que se mantenga contigo y que esté tan agradecido que te recomiende con otras personas. ¿Qué es importante? Es muy importante diseñar una estrategia clara, hacer un seguimiento y pasar tus prospectos a clientes. Cuando tú diseñas una estrategia clara y plasma en un papel, en una hoja electrónica, qué es lo que quieres, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus metas y hacia dónde vas, pues tienes una hoja de ruta marcada, ¿cierto? Entonces es más fácil, digamos, que seguir ese camino. Cuando tienes esa estrategia, haces un seguimiento como el que hablábamos, esos indicadores, y haces contenido y aquí les menciono nuevamente lo que ya les decía hace un rato, que si el contenido es el rey, el seguimiento es la clave para generar ese tipo de conversiones que lo que tú estás buscando, que es realmente las ventas. Cuando tú generas este tipo de seguimiento pues bien fundamentado, vas a lograr que tus prospectos no se queden en esa lista de me gusta, de like, de todo eso, sino que esos prospectos se conviertan en clientes, porque si no, pues estaríamos perdiendo el tiempo. Así que hay que lograr generar constantemente esa lista que es la que te mantiene tu negocio vivo y los conviertes a tus clientes con lo que ya habíamos mencionado. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta parte. Les agradezco muchísimo su atención y también los felicito. Te felicito a ti que estás tomando estas capacitaciones, este material, que estás entendiendo un poco más de cómo funcionan los negocios en las redes, cómo a través de unas estrategias tú puedes generar unas conversiones y unas ventas significativas para tu negocio, porque no hay nada más triste que hacer y trabajar y moverse con una serie de actividades sin obtener ningún resultado. Así que sí es importante la capacitación, chicos. Hay que dedicarle tiempo y hay que ser consecuentes con lo que estamos haciendo. La mentoría es muy importante. Les recomiendo una academia donde yo me he capacitado en todo este tema digital y allí pues encuentras muchísima información mucho más detallada. Hay mentoría casi que diaria. Digo casi porque pues un día son 2 días específicos para las personas que están vinculadas y otros días para las personas que quieren ingresar. Así que cuando quieras ingresar a recibir contenido gratuito, me dejas saber y con mucho gusto te paso el enlace y asistes a las clases. Hazlo, es lo único que yo te digo.
sácale tiempo a tu capacitación, sácale tiempo a tu negocio, porque si no, las cosas se quedan ahí, se va el tiempo, se va la vida y el tiempo pasa muy rápido. Cuando volteamos a mirar, ya ha pasado un montón de tiempo y hemos perdido muchas oportunidades. Así que vale la pena hacerlo. Es una realidad el internet, es una realidad las redes sociales, es una realidad la publicidad, es una realidad que todo debe ser estratégico y también es una realidad que requerimos mentoría. Pertenecer a una comunidad de emprendedores como nosotros, según nuestro nicho de mercado, también lo recomiendo porque eso es como una energía que te jala. No todos los días son buenos para nosotros, pero ese hecho de estar en una comunidad, en un grupo interesante, hace que como que te dé nuevamente ese combustible para seguir intentando y seguir trabajando. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier cosa, cualquier pregunta en mi blog, me dejas tus comentarios. Aquí estoy colocando mi número de WhatsApp. Me escriben, estoy en Bogotá y aquí estamos para ayudarnos. Un abrazo y hasta pronto.